Hola Gabriela, gusto en saludarte. ¿Qué opinión tienes de la minuta del Banco de México? ¿Te parece que hay un tono restrictivo al considerar que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo alcista? Buenas tardes, Víctor. Pues sí, definitivamente, al decir que están cautelosos, sobre todo pensando que hacia el 12 de abril el tipo de cambio iba a la baja, cualquiera podría pensar que el Banco de México ya se sentía más confiado y que a lo mejor ya hacia adelante no estaba viendo nuevos incrementos en la tasa de referencia. Sin embargo, esto nos hace ver que pues el Banco de México probablemente ve un contexto, un escenario de alta incertidumbre para el segundo semestre del año, provocado, bueno, pues por la renegociación del Telecán y también por las elecciones en México. Y hay que recordar también que el mismo dólar estadounidense pues se ha fortalecido, debilitado, y que estos movimientos obviamente pues generan también movimientos en nuestra paridad peso-dólar. Y bueno, pues todo eso porque pues el tipo de cambio ha sido el principal determinante de la inflación desde el 2017. Ante esto, nosotros en Banco Base pues creemos que el Banco de México pues se seguirá manteniendo cauteloso y que hacia adelante, si el tipo de cambio se llegara a subir de los 19.50 pesos por dólar, pues entonces la inflación también podría jalarse hacia arriba y con esto que haya nuevos incrementos en la tasa de referencia. Por el contrario, si vemos que no se hay un entorno favorable, el tipo de cambio disminuye de los 18 pesos por dólar, que ya lo vemos muy poco probable ahorita, sobre todo porque estamos en el trimestre de campañas electorales. Entonces, si se llegara a bajar de 18 pesos por dólar por alguna noticia muy favorable, no sé, que ya se diera un acuerdo al menos preliminar de la renegociación del Telecán, que no hubiera incertidumbre en torno a las elecciones, entonces esto provocaría que la inflación disminuyera todavía más y a lo mejor pues en el último trimestre del año podrían inclusive recortar la tasa, pero este es el escenario menos probable. Más bien vemos un escenario en donde el tipo de cambio seguirá presionado al alza, vemos una alta probabilidad inclusive que durante este trimestre alcance niveles de 19.50 pesos por dólar o superiores y que esto pues de alguna manera también siga presionando la inflación. También hay que recordar que la inflación en México ha disminuido en los últimos meses por la parte no subyacente, es decir, por los precios más volátiles de la economía, por lo que no podemos ignorar que todavía existe un efecto rezago de traspaso del tipo de cambio hacia la inflación. Sobre el tipo de cambio que ahora comentas, ¿te parece que su comportamiento reciente, hemos visto presión, ahora un poco más de estabilidad, ¿te parece que está relacionado con el fortalecimiento del dólar más que con las noticias sobre el Telecán o la incertidumbre asociada al proceso electoral? No, yo creo que es una combinación de ambos. Por una parte, el fortalecimiento del dólar provocado por la expectativa de que la Reserva Federal va a seguir subiendo su tasa de referencia y por otro lado, pues también el debilitamiento del peso por estos dos factores que mencionaba hace un momento, renegociación del Telecán y las elecciones en México. Y es que respecto a la renegociación del Telecán, pues primero el mercado estaba muy optimista, ¿verdad?, de que ya se iba a dar un acuerdo preliminar, sin embargo, pues no se han dado ya ninguna noticia y sabemos que tenemos hasta el 30 de abril para que ya se llegue a un acuerdo y para que no nos imponga Estados Unidos los aranceles al acero y al aluminio. Entonces el mercado se empieza a poner un tanto nervioso. Y respecto al proceso electoral, pues hay que recordar que, bueno, pues en cualquier país, un proceso electoral donde se elige presidente, pues genera incertidumbre. Y en el caso de México, en las últimas 3 elecciones, hemos visto que en promedio el peso se deprecia 12%, inclusive en la última elección la depreciación fue del 16%. Entonces, si en estas elecciones el peso siguiera el mismo patrón promedio de las últimas 3, estamos hablando de que si iniciamos abril en 18 pesos por dólar, podría subir hacia los 20 pesos por dólar aproximadamente. Entonces, más bien vemos que el tipo de cambio ha subido mucho, pero creemos que está más relacionado con la debilidad del peso y no tanto con el fortalecimiento del dólar. Y esto también lo podemos ver porque fue prácticamente en 4 sesiones cuando se subió un peso y la volatilidad se ha incrementado considerablemente. Déjame plantearlo así, conforme nos iremos acercando al 1 de julio, pues vamos a ver volatilidad cambiaria asociada al proceso electoral. Aquí la pregunta es si esto será con independencia del resultado de la votación o al mercado sí le preocupan lo que predicen las encuestas electorales. Pues al parecer al mercado sí le preocupa. Lo que hemos visto también en las elecciones pasadas es que mayo es el mes en donde se genera una mayor volatilidad y mayor depreciación del peso.
y luego en julio tiende a bajar un poco el tipo de cambio, pero sin ajustarse completamente a la baja. Entonces, pues esto parece indicar que al mercado sí le preocupa cómo van las encuestas. Gabriela Siller, gracias por tu análisis y gracias como siempre. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Buena tarde.